tienes que dejar trabajo, tienes que estar corriendo, a lo mejor llegas con hambre, a lo mejor enfermo. Esos son sacrificios, pero Dios prefiere más tu obediencia. Que a través de la música, si tú escribes música, si tú compones música, que a través de esa música no sea una canción hablando de tu vida, sino que dice el salmista nos da como que pautas, José, de si queremos componer, de cómo componer canciones que glorifican el nombre del Dios. Dice, publiquen por toda la tierra sus gloriosos hechos. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por tu familia? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Eso se puede cantar. Con eso podemos glorificar el nombre de Dios. Dice, hablen con todos de las admirables obras que Él hace. Entonces, el salmista nos invita a que no nos quedemos callados. A que no nos quedemos callados. Publiquen. Esto se nos hace muy familiar en la actualidad con José, el publicar, el subir algo en redes sociales. Publica, hazlo para todo el mundo, pero no cualquier mensaje. Habla de que Él salva, que Él es el Salvador, que Él es el camino a la salvación. Habla de las grandes obras de Dios, lo que Él ha hecho por ti en tu vida, el cambio radical que Dios ha hecho en tu vida. Entonces con José, y hay otra forma, otra expresión de adoración, y siento que esto es de lo más importante, más allá de la creatividad, es la obediencia, Juan José. La obediencia. Dice en 1 Samuel que Él quiere obediencia más que sacrificios. Esto nos tiene que sonar como una cachetada en la frente y reaccionar de que a Dios no le interesa cuánto estás invirtiendo en tu proyecto musical. A Dios no le interesa cuántas horas llevas componiendo una canción. A Dios le interesa tu obediencia, nuestra obediencia. Eso es lo que a Dios le interesa, el corazón de las personas con José. Cuando hablamos de la obediencia, Valerio, yo creo que muchas veces es aquí en donde realmente yo creo que podríamos decir, Valerio, es como que si es el balance quizás de decir qué tan adoradores somos muchas veces, Valerio, porque realmente quizás esto puede sonar un poco mal, Valerio, pero yo creo que muchas veces cuando vamos al tema de la adoración, yo creo que para muchas personas se nos resulta fácil quizás, Valerio, muchas veces adorar realmente a Dios, venir a la iglesia, pero más sin embargo muchas veces no buscamos de Dios, simplemente nuestra adoración está en la iglesia, en un servicio, Valerio, pero ¿qué hay de nuestra obediencia? Porque realmente yo creo que, y más de alguna vez, yo creo que hemos dicho, o quizás mirábamos un video en donde un músico, un gran músico, llegó a decir de que eh, ¿qué hay de las personas que muchas veces hacen la música cristiana, pero realmente están viviendo en pecado? Yo creo que es allí en donde realmente podríamos decir, Valerio, que está el peligro de un cristiano, que realmente la obediencia, y justamente ya el texto que llegas a decir de que, pero es mejor realmente obedecer. Samuel, como que el profeta Samuel nos llama o nos da una gran exhortación. Y ya en el Nuevo Testamento, Valerio, creo que si no estoy mal, en la primera carta de Juan 3:8, si no estoy mal, nos llega a decir que los que practican el pecado son hijos del diablo. Pero si nosotros practicamos la obediencia, somos el Espíritu de Dios. Yo creo que la frase que acabas de decir, y esto nos tiene que como que sonar como una cachetada para nosotros, Valerio, que Dios nos exhorta en realmente en andar en obediencia, porque realmente, y el texto que leíamos la semana pasada, que Dios está buscando adoradores, Valerio, en espíritu y en verdad, realmente no podemos ser
esos adoradores que Dios busca si no decidimos andar en obediencia primeramente. Yo creo que es aquí en donde realmente tenemos que empezar a reflexionar, hacernos estas preguntas en decir realmente yo estoy andando en obediencia. Y si no, yo creo que es un buen momento para empezar a reflexionar y a decir, ¿qué es lo que me hace falta? Gálatas, en el Pablo, en el libro de Gálatas 5, si no estoy mal, y 22, nos llega a decir cuáles son esos frutos, Valerio, que produce nuestra carne muchas veces, pero ya en el versículo 23 o 24, si no estoy mal, nos llega a mencionar los frutos del Espíritu Santo. Yo creo que entre esos podemos mencionar un poco amor, paz, benignidad, gozo. Quizás podemos decir allí, ¿qué es lo que me hace falta? ¿Cuáles son esos frutos que me hace falta? Pero yo creo que, Valerio, cuando mencionamos estos frutos, muchas veces llegamos a decir el gozo, por ejemplo. Yo siento que a mí me hace falta un poco de gozo, pero siento que ese gozo está algo muy lejos dentro de mí. O quizás, Valerio, muchas veces llegamos a decir de que siento que estoy viviendo en pecado y no puedo dejar de pecar. Pero yo creo que la pregunta es si podemos dejar de pecar si es que estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Pero si no estamos alimentando al Espíritu Santo, es que realmente con más razón podemos decir, nos cuesta dejar el pecado porque no estamos andando en el Espíritu de Dios. Yo creo que son cosas, Valerio, que muchas veces suenan simple, Valerio, pero realmente a la hora ya de poder cumplirlo, tal vez es allí en donde realmente es, quizás para muchos es la verdadera prueba, quizás, Valerio. Sí, Juan José, cuando hablamos acerca de la obediencia, acerca de los frutos del Espíritu que produce en nosotros, esto es donde nosotros tenemos que ser muy precavidos, Juan José, y autoevaluar nuestras vidas. ¿Realmente yo estoy obedeciendo a Dios? Porque Jesús dijo también, antes de mirar la suciedad que está en el ojo de tu hermano, primero mírale lo que tú tienes en tu propio ojo. Esto no nos está prohibiendo el poder corregir a nuestros hermanos, sino que nos está exhortando a ver por nosotros primero. Entonces lo primero que tenemos que hacer con José no es ver la forma, no es ver la expresión de otros, no es ver que el género de música que usan otros, no es ver como que la época donde están otros, sino que preguntarme a mí, ¿realmente estoy obedeciendo a Dios? ¿Realmente más allá de mi sacrificio, qué sé yo, si hablamos de música, de componer, el desvelar, el invertir, el pagar y licencias, qué sé yo, un montón de cosas que uno tiene que costear, esos son sacrificios. O qué sé yo, tú sirves en la iglesia, que tus ensayos, tienes que dejar trabajo, tienes que estar corriendo, a lo mejor llegas con hambre, a lo mejor enfermo. Esos son sacrificios, pero Dios prefiere más tu obediencia, y obediencia no es ir a cumplir un turno en la iglesia. Y obediencia no es cantar cierto tipo de canciones. Obediencia no es cantar himnos de himnario, qué sé yo. Obediencia es obedecer la palabra de Dios, lo que Él nos manda. Y Él lo que nos exhorta es adorarle en espíritu y en verdad. Y mencionabas Gálatas 5, 22 y 23, donde menciona los frutos del espíritu, donde se nos menciona que nosotros como hijos de Dios tenemos la capacidad de ser amorosos, tenemos la capacidad de ser pacientes, tenemos la capacidad de tener fe. Tenemos la capacidad de permanecer en medio de la prueba, que es la templanza, ser mansos, ser humildes. Y muchas veces como decimos, es que yo no puedo ser paciente. No, es que en la mayoría de versiones de la Biblia, como José en este versículo, han tenido un error ortográfico. Imponen más el fruto del espíritu ponen espíritu con E mayúscula. Pero cuando revisamos el contexto, aquí no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del espíritu de los hijos de Dios. Está hablando del espíritu
tuyo, el espíritu que ya recibió la naturaleza de Dios. Entonces dice Gálatas, en cambio, este es el fruto del espíritu. Ahora, la nueva naturaleza que tú tienes ya no es una naturaleza que va a andar en idolatría, en borracheras, en odios, en pleitos. No, porque ese es el espíritu de las personas que no han creído en Dios. Eso es lo que tienen en la naturaleza las personas que no creen en Dios, que no han recibido a Dios, los que no obedecen a Dios. En cambio, los que obedecen a Dios, los que ya tienen al Hijo de Dios en ellos, los que ya tienen la naturaleza de Dios en ellos, dice, en cambio, este es el fruto que produce en nosotros, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. Entonces, aquí miramos con José de que Dios nos ha dejado estas capacidades. ¿Y qué nos pasa muchas veces, Juan José? De que no queremos usarlas. La capacidad está ahí. La naturaleza ya la tienes. Es como aquella historia, Juan José, de un águila que dicen que estuvo en un corral con unas gallinas. Aprendió a caminar como las gallinas, a comer como las gallinas. Y dice que andaba en el corral siempre con las gallinas de día y de noche. Y cuando pasaba un águila en el cielo se sorprendía. Y él, ese águila, desconocía, tenía la capacidad de volar. Podía, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un águila. Pero nunca supo usarlo. Y muchas veces como hijos de Dios, por desobedientes, no somos amorosos, no somos pacientes, no tenemos dominio propio. Porque ahí está la capacidad, Juan José. Ahí está la capacidad en nosotros. Esa es la adoración que Dios busca en nosotros, que sus hijos amen de verdad, que sus hijos sean uno. ¿Qué manifestamos, Juan José, cuando empezamos a criticar denominaciones, grupos, géneros, épocas? ¿Qué provocamos? No es amor, no es unión. Antes de empezar este episodio orábamos y le pedíamos a Dios que en nosotros haya unidad, así como oró Jesús. Padre, Jesús oró antes, oró por sus discípulos y también por nosotros. Dice Jesús, Padre, te ruego que sean uno solo, como tú y yo somos uno. Ese es el anhelo de Dios, que seamos uno. No por las formas nos vamos a dividir, no por las expresiones nos vamos a agarrar a pleitos con José. Exacto, Valerio, y justamente en Primera de Juan 3:8, en esta versión nos llega a decir de esta manera: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Yo creo que cuando lo que mencionabas en lo de Gálatas, Valerio, yo creo que se nos ha dado ese dominio. Yo creo que siempre hemos dicho en este canal, Valerio, que realmente nuestro ejemplo a seguir por excelencia siempre es Jesús, Valerio. Creo que, no sé si voy correcto aquí en mencionar de que Jesús, su mayor, no sé si él llegó a hacer un sacrificio, Valerio, tal como hacían las personas en el templo cuando andaba en su ministerio por los 3 años, Valerio, pero su mayor sacrificio siempre fue andar en obediencia. Y justamente él manifestó eso en andar en obediencia. Y como Él es nuestro ejemplo, somos discípulos de Él, somos, Valerio, realmente destinados a imitarlo a Él, Valerio. Pero yo creo que muchas veces, tal como lo mencionabas, el ejemplo del águila, que muchas veces no sabía volar porque desconocía. Y nosotros, Valerio, muchas veces llegamos a desconocer esto. Lo que mencionabas, que en nosotros primeramente muchas veces tiene que nacer estos frutos. Pero llegamos a decir, no, es que yo no sabía que yo tengo que producir estos frutos.
paz, tener paciencia. Porque realmente muchas veces se nos olvida realmente, Valerio, leer nuestra Biblia. ¿Qué está escrito en la Biblia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que, o cuáles son las instrucciones? Yo creo que todo esto a veces se nos olvida, Valerio, pero lo has explicado muy bien al decir que realmente Dios ya nos ha dado la capacidad, pero a veces se nos olvida practicarlo. Y cuando volvemos al libro de Samuel, Valerio, que Dios realmente nos pide la obediencia antes que los sacrificios. Y yo pienso, Valerio, que en la actualidad muchas veces es algo triste, Valerio, que muchas veces quizás en nuestra mente humana, Valerio, llegamos como que sí a intentar a negociar con Dios, tal como lo mencionabas, en quizás según nosotros nuestro sacrificio es quizás cumplir un turno, Valerio. Quizás a veces llegamos a decir, o quizás estamos en la iglesia a tiempo completo, pero más sin embargo no estamos andando en obediencia. Realmente estamos adorando a Dios con un vacío, Valerio, como que nuestra alabanza realmente no está completa. O a veces llegamos a decir que es que yo la estoy ofrendando a Dios a través de, no lo sé, a través de mi tiempo, a través de mi servicio. Y es que realmente lo estamos haciendo bien, pero a veces no estamos decidiendo andar en esa obediencia que somos llamados, Valerio. Yo creo que el punto aquí es que realmente que tenemos que aprender a andar en obediencia. Y realmente no podemos decir no. Aquí, Valerio, no podemos poner una excusa en decir, es que a mí me cuesta. O no lo sé, tal como lo mencionabas, es que a mí me hace falta mucha paciencia. Y ya lo hemos dicho, Valerio, yo creo que tenemos que empezar a producir estos frutos que se nos menciona en el libro de Gálatas. Dominio propio, yo creo que porque realmente Dios ya nos ha dado como que ese manual, ese plato quizás, pero somos nosotros los que muchas veces no nos queremos acercar a la mesa, Valerio. ¿Por qué? Porque realmente quizás por muchas cosas, pero yo creo que, pero el mensaje es que realmente ya todo está listo, Valerio. Yo creo que lo que nos hace falta muchas veces es tener quizás un poco más de fe, Valerio, pero yo creo que Dios nos ha dado esa confianza porque realmente somos hijos de Él. Sí, José, cuando hablas acerca de nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, dice de cuando Él estaba hablando con una mujer, si no mal recuerdo, y los discípulos le dicen, te traemos comida, y Él les dice, yo tengo una comida que ustedes no tienen, y esa comida que cuando la prueben no van a tener hambre otra vez, nunca más. Y ellos le dicen, maestro, ¿acaso aquella mujer te dio de comer? ¿O acaso traías comida? Y Jesús les contesta, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Este era el propósito de Jesús, Juan José. Él es nuestro mayor ejemplo. Por Él somos lo que somos. Por la gracia de Él somos lo que somos. Para la gloria de Él es todo lo que hacemos. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar nosotros? ¿Cuál es la forma correcta, hermano? ¿Cuál es el género correcto? ¿Cuál es, qué sé yo, qué tipo de música a Dios le gusta? Aquello que nace de tu corazón, aquello que te conecta con Él, pero más allá de un género, más allá de un momento, más allá de un tipo de música, más allá de un artista, lo que Dios busca es un corazón obediente, un espíritu que le obedece, un espíritu que anda en el espíritu, que anda no en los caminos de la carne, sino que anda en los caminos de Dios, en los caminos correctos, y que ese espíritu, esa persona, su comida y su bebida sean hacer la voluntad del Padre. Y Juan José, creo que dejamos hasta aquí el día de hoy. Para la próxima semana, si Dios así nos permite la vida, vamos a seguir platicando acerca de expresiones de adoración y vamos a estar hablando acerca del peligro que corremos. El peligro no es la forma, sino el corazón.
No es la forma en que adoras, no es el género, no es la denominación, no es la época, es el corazón. Entonces, José, últimas palabras. Sí, exacto, Valerio. Yo creo que la invitación es que realmente podamos meditar en esto, lo que mencionabas, Valerio, como las palabras que pudo expresar Jesús al decir que Él realmente nos invita a sentir este gozo, Valerio, de hacer su voluntad, de cumplir su voluntad, porque es la comida, tal como lo que decía Jesús, es que mi comida es que hagan mi voluntad. Creo que realmente, yo pienso, Valerio, que después de que Jesús haya ascendido y que los discípulos se fueron a hablar del Evangelio, Valerio, yo puedo decir que los discípulos experimentaron en carne propia esas mismas palabras de Jesús de poder hacer su voluntad. Y yo creo que a las personas pues les invitamos en esta semana a que puedan meditar en esto, en hacer la voluntad de Dios, porque Jesús yo creo que nos invita a sentir ese gozo con Él, de poder cumplir su voluntad, de poder andar en su obediencia. Así que, queridos amigos, muchas gracias por estar en sintonía de Platiquemos. Los invitamos en el próximo episodio a que no se lo pierdan. Y si no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse en Platiquemos GTV. Que Dios les bendiga.